Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Pfizer la invitación. La verdad es que llevamos casi un año para lograr que estemos aquí para este tipo de reunión. Agradecer a Alejandro que por fin haya podido venir. Hemos disfrutado de una mañana con él también muy interesante. Y de paso, yo siempre me gusta agradecer también a la doctora Linares, porque es que sin ella, al menos lo que ha ocurrido en la Reina Baixa hubiera sido imposible. Y sin más, pues os vamos a contar varios aspectos de este tipo de tema, de la monitorización de fármacos, porque aunque se habla mucho de inmunogenicidad, lo que pensamos es que hay que hablar mucho más de niveles, porque anticuerpos no hay tantos como hay visto. Este va a ser un poco mi guión, un poco haciendo una serie de preguntas normales. ¿Para qué monitorizar los fármacos biológicos? ¿Es el nivel lo que importa los anticuerpos? Casi lo hemos contestado ya. No nos olvidemos del FAME, algunas palabras también. Os vamos a presentar algunos datos propios que hemos realizado en nuestro hospital, el algoritmo que hemos llegado a la bifluvafen antidermatoide, y finalmente hablaremos un poquito de alargamiento, donde ya empezamos a tener algunos datos sobre este tema. En definitiva, aquí, además de reumatólogos, hay dermatólogos y hay farmacéuticos y laboratorio. En lo que es en reumatología, estas dos son las dos enfermedades más importantes de las que utilizamos fármacos biológicos, las reumatoide y las endoteratopatías. Y en una utilizamos FAMES, sobre todo el reumatoide, como el metotrexate y otros asociados habitualmente a los anti-TNF, y en la espondilitis anquilosante, pues muchas veces no utilizamos FAME, y esto puede tener una modificación, como vamos a ver posteriormente. Normalmente lo que vamos a intentar es conseguir la revisión clínica de los pacientes y en los pacientes que entren en la actividad intentar conseguir ese tipo de revisión. En esta situación, en actividad clínica o en la situación de revisión clínica, es donde nos podemos hacer este tipo de preguntas. En esta situación, en el paciente que está activo y que está tomando anti-TNF en este caso, ¿merece la pena realmente que yo le mida si tiene algún nivel en sangre de su fármaco, cuál es el nivel, si tiene anticuerpos, a qué nivel de anticuerpos? Y lo contrario, el paciente que va muy bien, que está en remisión y además lleva tiempo en remisión, ¿tiene algún sentido que va también le mida los niveles del fármaco o si presenta anticuerpos? La primera pregunta que nosotros nos hacemos, ya es por experiencia, os aseguro, es si sigue realmente el tratamiento prescrito, sobre todo los pacientes que van mal. La primera pregunta que yo digo es a la cueva, al cuarto oscuro, y que cante realmente si se está tomando el tratamiento. Porque os sorprenderíais saber, y estos son datos propios nuestros del año pasado, cuando nos preguntamos esta situación, durante un mes, haciendo 35 pacientes con tratamiento biológico subcutáneo, les hicimos sin avisar una encuesta cuando venían al laboratorio, a la farmacia del hospital a recoger el fármaco. Les hacíamos subir a que se enfrentaran con nuestra enfermera y que cantaran que habían hecho el mes anterior. Bueno, pues 1 de cada 4 pacientes admitieron sin rubor que no se habían puesto adecuadamente el tratamiento. Les seguimos atacando durante 3 meses, tenían que venir cada mes a aportarnos la renta, y ese 25% bajó 6%. Luego, si esto ocurre con nuestros famosos fármacos anti-TNF, ¿qué ocurrirá con el metotrexato? Que no tenemos manera de medirlo. Pero eso es algo importante. La adherencia, estamos un poco obsesionados, pero es porque realmente sabemos que hay alteraciones de este tipo, como veis. Volviendo a lo que decíamos antes, bueno, pues estas dos situaciones nos podemos hacer este tipo de preguntas clínicas. Y los pacientes que van mal, ¿qué hago? Le cambio, si no mido los niveles, le cambio directamente de fármaco, le doy otro anti-TNF, estoy en el segundo, estoy en el tercero, le cambio de diana, hago algo con el FAME, le cambio de FAME, le subo otro FAME, y los corticoides se los lleva, se los quito, se los pongo en aumento. En los pacientes que van bien, le alargo la dosis, apelo, perdonad por la expresión, disminuyo el FAME, alargo el anti-TNF o simplemente espero a ver qué pasa. Aquí veis un poco lo que ocurre con los cambios. Todos sabemos que cuantos más fármacos consume nuestro paciente, especialmente con artritis reumatoide, vamos a tener una peor respuesta. La parte que está señalada con el círculo en rojo son primera anti-TNF, segunda anti-TNF, y veis que lo blanco va subiendo. O sea que con el primer anti-TNF tenemos un 25 o 30% de no respuesta, casi la mitad con el segundo anti-TNF y hasta el 70% con el tercer anti-TNF. Además, esto ocurre con situación contraria para esta escalera al revés. Veis que tanto ocurre con el primero, segundo y tercer anti-TNF, la respuesta va disminuyendo conforme vamos aumentando el número de fármacos, tanto respuestas a 20, 50, respuestas buenas euras, remisión clínica. Luego aquí
podemos intentar evaluar esto. Podemos subir el fármaco, vamos a aumentar la dosis, porque realmente si va mal, pues aumentamos la dosis. Esto en infliximab está hecho y como veis aquí no era rentable. Al cabo de un poco tiempo, parece, esto es reumatología. Yo sé que hay distintas situaciones en lo que es el digestivo, pero en reumatología no parece que sea muy acertado el aumentar la dosis, que además aumentamos el coste y además aumentamos la posibilidad de efectos secundarios. Y además hay metaanálisis, incluso de compañeros nuestros, donde se demuestra que la seguridad está más cercana en dosis recomendadas, en cambio se dispara la falta de seguridad en dosis altas, no es favorable. Con lo cual, el aumento de la dosis en subcutáneos, en principio, no lo hacemos, y en intravenosos, que sí que se ha hecho durante un tiempo, parece que no ha sido rentable. Entonces, vamos a esta situación de actividad clínica que decíamos antes. ¿Qué importa más, el nivel o la presencia de anticuerpos? Pues depende. Aquí tenéis lo que está publicado hasta ahora, cuál es el nivel de anticuerpos de los 3 fármacos más importantes que hasta ahora anti-TNF y que están publicados. Hasta un 30 o un 40% con infliximab, alrededor de un 20% con adalimumab y un 5% con etanercept. El resto de anti-TNFs son también de poca inmunogenicidad, como veis, alrededor de un 5%, el Zertoli o el golimumab. Entonces, solamente un porcentaje va a venir del fracaso de la actividad clínica en el supuesto caso de que el paciente se está tomando el fármaco, va a venir, según de qué paciente, según de qué fármaco, va a venir de la presencia de anticuerpos, como hemos visto. Lo que sí que está claro y plenamente demostrado, como ya empezaron a publicar hace unos años el grupo holandés que ha desarrollado este conocimiento, es que la parte negrita son la parte de no respondedores, los que no tienen anticuerpos anti-infliximab, como veis aquí, hay mucha menos falta de respuesta que los pacientes que sí que tienen anticuerpos anti-infliximab, en la gran parte de pacientes que no van a responder por la presencia de anticuerpos. Como ha dicho la doctora Linares antes, si hay anticuerpos se va a unir al fármaco, y como comentaba esta mañana Alejandro, es que si no hay fármaco, lo lógico es que perdamos la eficacia de ese fármaco, porque es que no hay. Esto, como el grupo de La Paz ya demostró en varios de sus artículos, pues veis lo mismo. Los buenos son los que menos tienen negrito, que son los que tienen anticuerpos anti-infliximab, tanto a los 6 meses como al año como a los 4 años. Conforme va disminuyendo la respuesta, ha habido un aumento de la presencia de anticuerpos anti-infliximab. Luego, la relación presencia de anticuerpos, pérdida de eficacia, es lógica y además es demostrable. Pasa lo mismo con el adalimumab. Veis que va aumentando, los que no tienen anticuerpos anti-adalimumab, la parte no respondedora es la más oscura, el 23%, empiezan a aparecer anticuerpos a título bajo y empieza a aumentar, y claramente el 80% de los pacientes que tienen anticuerpos anti-adalimumab van a tener una mala respuesta al fármaco. No solamente eso, por ejemplo, aquí este es uno de los estudios más importantes de adalimumab, del grupo holandés, publicado en el JAMA en el 2011, y veis cómo el 18% de los pacientes con adalimumab ya tenían anticuerpos anti-adalimumab, cerca de un 30% a los 3 años. Pero es que además la presencia de anticuerpos, evidentemente, no es lo mismo no tener eficacia, aquí no hay anticuerpos, la eficacia es mayor, el nivel de fármacos es mayor y disminuye con la presencia de anticuerpos, como estamos diciendo antes. A nivel del empleo, nosotros no encontramos anticuerpos y otros tampoco. En este grupo tampoco había anticuerpos y a mayor nivel de fármaco en sangre de empleo, en este caso de Etanercept, tenían mejores respuestas. ¿De acuerdo? La parte negrita es la no respuesta y vemos como el aumento del nivel del fármaco se asocia a que haya más gente que responde. De nuevo, la relación, en este caso no hay anticuerpos, pero el nivel sí que va a marcar la diferencia. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Bien, los anticuerpos van a ayudar, pero sí que es lo más importante, lo vemos en la práctica clínica. Y da igual el anti-TNF previo, eso es una situación que nos ocurre constantemente en la clínica, pues también depende. Fijaros lo que ocurre, son pacientes que vienen de infliximab y cambian a adalimumab con anticuerpos anti-infliximab. Pues el 3% de estos pacientes que vienen con anticuerpos anti-infliximab en su sangre y les damos adalimumab van a hacer anticuerpos anti-adalimumab. En cambio, solamente el 18%, como hemos dicho antes, de los pacientes naïf que no habían tomado nada antes de biológico, adalimumab es el primer biológico que utilizan, es el 18%. Evidentemente, los pacientes que tienen menos anticuerpos van a ser los que mejor respondan, los que mejor tengan los cambios en el DAS 28 que se han ido.
Y algo muy importante, y esta gráfica me gustaría resaltarla porque realmente ha traspasado ya a nuestra práctica clínica. Son pacientes que han recibido como primer biológico infliximab o adalimumab y van a pasar como segundo biológico a etanercept. Y fijaros lo que ocurre. Los pacientes que vienen sin anticuerpos anti-adalimumab o sin anticuerpos anti-infliximab y que reciben etanercept tienen un nivel, un cambio de edad 28 mucho menor en los switchers sin anticuerpos que los que vienen con anticuerpos previos. O sea, de aquí viene el conocimiento que se ha transmitido en la práctica clínica de que si tienes anticuerpos anti-TNF previos puedes seguir con anti-TNF. Y si no tienes anticuerpos previos, cámbiate de diana terapéutica. Es este estudio el que lo dejó bastante claro. Y si fuera al revés, vamos a darle primero infliximab o etanercept y luego van a recibir adalimumab. Fijaros, aquí señalamos lo que es etanercept, la respuesta clínica es entre 20 y 50, esta cédula, y vemos que los pacientes con etanercept más o menos vemos que es muy semejante la respuesta clínica. Es decir, el haber recibido un monoclonal antes no parece que afecte a la respuesta de etanercept como segundo fármaco. Ya veíamos que el etanercept es un buenísimo fármaco cuando hemos tenido un primer anti-TNF monoclonal que ha hecho anticuerpos anti-TNF. Y decíamos antes, no te olvides del metotrexate. Y es verdad, no olvidaros del metotrexate, aunque en general de los FAMES en algunas particularidades como vamos a ver ahora. El grupo también de Alejandro, de la Paz, aquí lo dejó muy claro, la supervivencia del infliximab es mucho mayor cuando se asocia a metotrexate que cuando está solo en los pacientes con artritis reumatoide, sin ninguna duda. Y el grupo de Wolbin, que sea con adalimumab, fijaros que la presencia de anticuerpos anti-adalimumab estaba claramente elevada en los pacientes que no recibían metotrexate, en este caso en pacientes con artritis reumatoide, y que esto iba disminuyendo conforme iba aumentando. Ya os había comentado algo sobre esto la doctora Linares en la diapositiva anterior. El no llevar metotrexato en adalimumab lo va a sentenciar y el ir dándole cada vez dosis mayores que utilizamos en la clínica va a disminuir, va a aumentar el nivel del fármaco y por tanto tenemos la posibilidad de que sea más eficaz. Y algo que para mí por lo menos fue muy sorpresivo cuando me leí por primera vez este artículo, que fue el del JAMA, fijaros el JAMA, en el 2011 del grupo holandés, cuando descubrimos que casi el 40% de los pacientes con artritis reumatoide tratados con adalimumab no estaban recibiendo metotrexato ni otro FAME. Sorpresivo, porque yo no sé vosotros, pero realmente ni la casa comercial ha jugado nunca a que hacemos monoterapia en artritis reumatoide con adalimumab. Pues en este artículo estaba casi un 40%. Y esto tiene una implicación importante, porque en este artículo, en el JAMA 2011, había un 19%, pero es que en otros artículos, pacientes sin FAME, sin ningún FAME, hasta 43%. En el JAMA, anticuerpos un 28%, cerca de un 40% que no tenían, no recibían FAME, cerca del 30% de los pacientes habían desarrollado anticuerpos anti-adalimumab. Ahora os contaremos lo que ocurrió con nuestra propia serie. Y es este. Nosotros, la mayoría de nuestros pacientes reciben FAME, el que sea, la mayoría de metotrexato, pero el 70%, hay un 30% que reciben otro tipo de FAME. Todos nuestros pacientes que recibían FAME, un 0% de estar en monoterapia, nuestra prevalencia de anticuerpos adalimumab no era del 28, del 18, era del 7%. Luego sí que parece que tiene importancia, al menos en el artritis reumatoide, la añadir FAME en estos pacientes. Y algo curioso, decíamos antes que depende también del fármaco. El etanercept no produce anticuerpos detectables, por lo menos cuando encontremos el primero lo celebraremos. Fijaros que son una serie pequeña, pero lo que hemos encontrado es que no hay diferencias a nivel del propio nivel del fármaco ni de la respuesta clínica medida por el TAT28 entre los pacientes con artritis reumatoide que reciben o que no reciben FAME. Luego, evidentemente, va a depender del fármaco. Vamos a pasar a contaros lo que es la realidad de lo que hemos vivido estos últimos años. Yo creo que hemos vivido, que hemos disfrutado realmente con todo esto. Registro de etanercept en artritis reumatoide, estos pacientes. En breve empezamos más tarde a medir porque el kit en breve salió mucho más tarde que el adalimumab y por eso vais a ver más datos de adalimumab.
El 30% de estos pacientes no recibían FAME, no había anticuerpos y ya tenemos actualmente, como vais a ver, un número muy importante de pacientes en tratamiento terapéutico. En este caso, el dermatoide, el 44%. Fijaros que sí que hay una relación con el tratamiento reumatoide, con el nivel del fármaco y la respuesta terapéutica. Hay una cosa curiosa, no es porque estén los de Pfizer enfrente, pero es que nuestro problema con el Tarcep, aparte de que otras cosas, es que tenemos pocos pacientes que fallen. En este grupo, fijaros aquí, respondedores de 3 pacientes, no respondedores de baja actividad, solamente tenemos 4. Cuando hacemos eso, pues realmente las tablas tienen su dificultad también a la hora del análisis, pero en este caso incluso sería significativo y evidentemente había diferencias en la respuesta clínica, había actividad clínica en los respondedores, por supuesto, pero eso es un problema. Lo que decíamos antes de la hormonoterapia, que hemos comentado, y vamos a pasar qué ocurre con el Tarcep en espondilitis. En espondilitis, el 65% de espondilopatía tenemos pacientes con no FAME, el 65%, o sea, la mayoría no reciben FAME, probablemente los que tienen artritis están recibiendo algún tipo de FAME, no tenemos anticuerpos y el 50% están alargados. Esto es lo que tenemos, aunque no hay diferencias significativas, porque también la muestra es pequeña. Fijaros que no respondedores por el BASDAI solamente tenemos 7 pacientes, hay 23 pacientes y tendría análisis de estos pacientes en BASDAI menor de 4. No hay diferencia en el nivel, aunque evidentemente en el ASA, porque BASDAI pues claro, pero a ver, probablemente subiendo la N que estamos intentando, pues veremos si existe algún tipo de diferencias. Pero nos pasa igual que antes, tenemos pocos pacientes que responden mal al Tarcep. No solamente nos ocurre a nosotros, en este estudio que está en el grupo holandés les pasa exactamente lo mismo. Mirándolo por la vía de las ASAS, las respuestas ASAS no tienen diferencias significativas entre los respondedores y los no respondedores y de nuevo tampoco ellos encuentran anticuerpos anti-Tarcep. Si pasamos al registro de Adalimumab, que tenemos más datos, como vais a ver, pues FAME en espondilitis Adalimumab el 25%, el 32%, decíamos antes que en artritis reumatoide que todos estaban con FAME, el 7% de la prevalencia. Fijaros lo que ocurre aquí. Si solamente tenemos un tercio de los pacientes que toman FAME, esto es lo que hay, el 30% tiene anticuerpos anti-Adalimumab. Nos planteamos, y de hecho vamos a empezar a hacerlo de forma reglada, el empezar a asociar dosis bajas de metotrexato. E incluso tenemos alguna experiencia con un paciente maravillosa de que le empezamos a dar metotrexate y desaparece disociándose, empieza a detectar en el laboratorio anticuerpos, empieza a darle metotrexate y desaparece incluso con disociación. Luego, aquí hay gente muy importante que tiene mucha experiencia, ¿no? Pero no parece que esté claramente definido en la literatura que haya que dar FAME en la espondilitis, pero yo diría que con Adalimumab por necesidad. Respuesta clínica en pacientes, fijaos, el otro también del grupo holandés, pues muy parecido a nosotros. El 31% de los pacientes con espondilitis, ninguno tenía FAME asociado, habían hecho anticuerpos en pacientes con espondilitis. Luego algo habrá que empezar a pensar. Hemos empezado a jugar también con estos datos y, aunque ya se ha hablado y vamos a comentar más profundamente los resultados para el reumatoide, el punto de corte que hemos conseguido detectar por Bullard-Rock en pacientes con Adalimumab y espondilitis está cercano al 4,3 que veremos después, está en 5,4 con estos resultados de Bullard-Rock en pacientes con Adalimumab en espondilitis anquilosante. Este es el dato que ya lo tenemos publicado desde hace no lo ha aceptado hace una semana o hace unos días, 4,3 como veis, de punto de corte en Adalimumab artritis reumatoide. Si vamos a este tipo de pacientes, vemos que no FAME el 0%, es decir, del 7%, lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Tenemos una cuarta parte de estos pacientes en alargamiento. Está claro que si hay anticuerpos no vas a encontrar FAME. Menos de 0,024 es que ya no puede decir más. O sea, fijaros que los pacientes sin anticuerpos 8,3. El DAS, por supuesto, va a ser mucho mejor y significativo. El 100% de los pacientes que han hecho anticuerpos los vamos a retirar porque no hay fármaco, no hay actividad, no hay eficacia, no hay cadena. El 25% de estos pacientes con Adalimumab es el primer fármaco biológico recibido y con un tiempo medio de 2 años.
se nos ocurrió, dentro del juego estadístico, pues dividir nuestra muestra en terciles, porque íbamos viendo que había un grupo de pacientes que a partir de un cierto nivel no ganábamos más en DAS 28 que habíamos conseguido. Y esto fue lo que nos salió, y además era significativo. Fijaos, como está señalada una mediana, la implicación que tiene, y dividimos en 3 tramos. Menos de 5,5, el 4,3 era el punto de corte de curva ROC, estos son terciles, 3 grupos, un nivel que vamos a llamar bajo, de menor de 5,5, un nivel medio de 5,5 a 11,3 y un nivel alto mayor de 11,3. Y evidentemente ya en el nivel medio ya estábamos en remisión o casi en remisión, y claramente en remisión con niveles altos en pacientes con aldiumab en tratamiento con antireumatoide. Aquí se ve claramente que conforme aumenta el nivel del fármaco disminuye claramente el DAS. Hay una reacción claramente negativa a mayor nivel, menor DAS 28, que en reumatología eso significa bienestar de la enfermedad. Y este es el algoritmo que tenemos también publicado en esta situación. Estos 3 niveles que decíamos, nosotros monitorizamos los niveles aproximadamente cada 6 meses, estamos en un ambiente de investigación, empezamos a medir ya al tercer mes, y tengo que asegurar, aunque no lo tenemos publicado, pero estamos midiendo al mes y luego al tercer mes y a los 6 meses para ver esto de si precozmente podemos determinar realmente si hay una respuesta, pero esto es lo que hacemos, luego ya monitorizamos cada 6 meses. Los pacientes con niveles bajos, medios y altos, si nos vamos al nivel medio, lo que hacemos es monitorizar al paciente cada 6 meses. Bueno, sabes que tu paciente está bien, probablemente, si está tomando el fármaco porque tiene un nivel aceptable, el paciente va a tener un DAS 28 bueno, pues lo vamos a monitorizar cada 6 meses y hasta la próxima. En los pacientes con un nivel alto, vamos a tener margen terapéutico, lo que nos planteamos claramente, estaréis pensando es en planear un alargamiento de dosis con monitorización de los niveles del fármaco. Y en los pacientes con niveles bajos, lo primero, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es revisar la evidencia. El paciente se está pinchando. No olvidemos al metotrexato. Si hay dudas de que lo hagan bien con el biológico, imaginaros el metotrexato. Y a veces no nos damos cuenta, revisemos la dosis del metotrexato. A lo mejor estamos en una dosis bajita de 15 y tenemos un margen también de poder ayudar por ese lado. Si el DAS 28 es mayor de 3,2, entonces el laboratorio, con niveles bajos, como he dicho ya, lo que es lo que hace es pedirnos las anticuerpos. Si tiene anticuerpos, el paciente está fracasando, lo que nos pasamos es directamente a otra TTNF, que sin ninguna duda va a ser el FRE. Y si no tiene anticuerpos, lo que haríamos sería cambiarnos de terapia terapéutica. Pero como ya se ha explicado antes, los niveles bajos de adalimumab por debajo de 2 y sin anticuerpos, niveles intraterapéuticos, se hace disociación. Si hay anticuerpos, seguimos con etanercept, otro anti-TNF, y si no tiene anticuerpos, nos cambiaremos de terapéutica. ¿Qué pasa con los pacientes que están en revisión clínica? Pues alargamiento de dosis, como estáis pensando. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio sobre esto, incluso tenemos una beca de la SEP para realizarlo, y hacemos medición de los pacientes de evaluación clínica, si es con atopatía, con DAS 28 y está ahí, si están en el esquema de espondilitis o con atopatía con pastas y astas. Medimos el nivel y además añadimos la ecografía basal, y hacemos un nivel cada 3 meses en este sentido. Incluso hemos desarrollado un estudio multicéntrico en el que participan incluso algunos de los que estáis aquí y algunos centros de fuera de la Comunidad Valenciana que estamos desarrollando este tipo de estudios y esperamos tener datos para aquí a final de año. Y fijaros lo que nos ha ocurrido. Estos son pacientes con ENBREL, en alargamiento antireumatoide. Son 38 pacientes, 66 de determinaciones cada 7 días. Esto es la basal que tenían estos pacientes. Cada 10 días que tenemos 10, 22 determinaciones y cada 14 empiezan a entrar ya más pacientes. Cada 6 meses tiene que estar en revisión clínica para poder pasar a la siguiente etapa. Los niveles de salida son de 5,8. A los 10 días, sabéis que ha comentado aquí la vida media y va clavado, la vida media de etanercept son alrededor de 4 días, pues si partíamos de 5,8, pues alrededor de 3, de 2,5 a 3, y cada 14 días alrededor de 2. Las 28 como adquiere la revisión, porque si no tendríamos que volver a la situación previa. Hay un 20-30% de pacientes en monoterapia en reumatoide y por supuesto no hay anticuerpos anti-etanercept. Esto es un poco para que veáis estos pacientes, esto era el grupo completo de los 7 días, y los que se han alargado no hay diferencia significativa.
significativa, etcétera, desde ahí detectamos una pequeña diferencia significativa que no existía anteriormente. Los pacientes que van a ser alargados parece que incluso están un poquito más en remisión que nosotros. Aquí lo veis un poquito más ya con espondilitis, lo que era el reumatoide, y veis que pasa más o menos lo mismo, pero todavía se consigue un menor nivel de tangente que mantiene su remisión clínica. Antes comentaba Dr. Linares que había dos artículos o tres artículos de dos españoles y un chino. De los otros compañeros, los dos españoles, el chino no había participado y llegaba a 1,2 de nivel. Pues fijaros, 4,7, a los 10 días 3 y a los 14 días son pocos pacientes también, en este caso aunque sean 8, pero seguimos viendo que niveles incluso bajos, pero son capaces, una vez que han conseguido la revisión clínica, de mantener a estos pacientes con dosis bajas de fármaco. Los datos de Bastein y de tasas se mantienen en tasas de remisión. Estos son pacientes con reumatoide en total y algo que tenemos que empezar a pensar. Meses de cuánto tiempo mantiene el alargamiento. Pues fijaros, 54 meses, 60 meses en artritis reumatoide, 86 meses, 200 meses, 102 meses que están en alargamiento. Y aunque está feo hablar de dinero entre amigos, pero yo creo que es conveniente y adecuado. Nosotros actualmente en global el 42% del adalimumab lo tenemos alargado y fijaros los meses que tenemos a pacientes con adalimumab alargados, si lo transferimos a ahorro en jeringas, pues los que tenemos actualmente de los 2 últimos años, casi 2 años, hemos ahorrado 158 jeringas, que pasado a euros son cerca de 80.000 euros. Y si nos vamos al 52% de nuestra población de Merck, yo lo siento por Pfizer, no tenemos mucha gente alargada, la mitad de nuestra población está alargada, hemos ahorrado 786 jeringas, nos van a tirar de aquí, y hemos ahorrado casi 200.000 euros en estos casi 2 años, en este sentido. Y ya para terminar, una serie de recomendaciones o de comentarios. ¿Para qué monitorizar? Yo creo que podemos hablar lo que queráis, y además falta todavía porque hable Alejandro sobre todo esto, pero sin ninguna duda os puedo asegurar que mejora el control clínico de nuestros pacientes. La sospecha de los mentirosos, los que no cumplen, los cazamos, sospecha de no cumplimiento del tratamiento. Y a los 6 meses de INFI, ¿cuándo hacemos? Como hemos dicho, empezamos a los 6 meses y luego monitorizamos cada 6 meses. Pero en cualquier momento, si el paciente deja de ir bien, no hay que olvidaros de eso, siempre hay eficacia. ¿Es el nivel o son los anticuerpos? Yo creo que ya está más que complicado. Medir el nivel del fármaco y si hay niveles bajos o pérdida de eficacia, mediremos anticuerpos. Y buscarlos, aunque sea disociando cuando hay niveles intraterapéuticos. No te olvides del FAME, también yo creo, especialmente con la adalimumab y en algunas situaciones, el algoritmo yo creo que también nos va a señalar cuando hay una pérdida de eficacia primaria, el paciente tiene niveles y nunca ha respondido. No sigas con el ARTI-TNF, es un fracaso primario, cámbiate directamente de dieta terapéutica. Y luego nos va a ayudar, como hemos visto, a hacer de una manera racional el switching. Alargamiento, ¿cuándo, cómo y ahorro? Pues en pacientes con remisión mantenida, índice de tranquilidad, nivel de ARTI-TNF, lo que estamos haciendo con la ecografía también, evitar, porque además esto evita el sobrealargamiento, estamos tirando dinero de forma necesaria, estamos tratando a más pacientes con el mismo presupuesto, disminuye claramente el coste. Y algo que no lo he traído como una diapositiva como tal, pero hasta ahora ningún paciente alargado ha hecho anticuerpos ante la adalimumab. Por tanto, os puedo decir a la fecha de hoy, al menos por el momento. Y para terminar esta noticia diapositiva, recordaros que el parecer no hace anticuerpos detectables, aunque hay por ahí un publicado del 5%, ya los Alejandro si queréis, pero un 0%. En espondilitis utilizamos poco FAME, un 22% de anticuerpos con la adalimumab, 7% de las de CONFAME y al menos un 18 o 18% de pacientes que no con la adalimumab, que tomen dosis variables de FAME con que haya un 40% de pacientes que no tomen FAME. Todo esto no lo hemos hecho solos, ni siquiera solo la doctora, aunque la doctora Linares y yo hemos sido codo a codo, pero este es nuestro equipo que estamos trabajando juntos en nuestro hospital y en algunos otros y que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta asociación. Muchas gracias.